Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Por fin es domingo. Qué poquito nos queda para volver el lunes a nuestros emprendimientos. Qué ganas, ¿eh? Pero ya sabéis que los domingos hablamos de píldoras de emprendimiento y bueno, pues hablamos de esas experiencias que alguna vez hemos tenido en la vida que, bueno, pues nos sirven, tanto nuestras, experiencias nuestras, como de otras personas, pero que nos sirven para tratar un tema importante, un término importante, un aprendizaje necesario en esto del emprendimiento. Pero también traemos algunos cuentos de Bergamoto que simplemente pues nos sirven para introducir estos conceptos, un pequeñísimo comentario por mi parte y un podcast que dura menos de lo habitual para que podáis disfrutar de este domingo reflexionando sobre esto que os traigo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de superando el miedo, claves para la toma de riesgos conscientes en la búsqueda del éxito personal. Bueno, y ¿cómo se llama este cuento? Pues se llama La aventura de la isla escondida. Así que sin más, vamos con esta fábula y después vamos con nuestro sponsor y terminamos con una pequeña reflexión. La aventura de la isla escondida. En la serena aldea de Miraflores, rodeado de rostros conocidos y corazones abiertos, Bergamoto se preparaba para compartir una de las lecciones más valiosas recogida en sus viajes: la esencia de la toma de riesgos. Queridos amigos, comenzó Bergamoto, con su voz serena transmitiendo calma y curiosidad. La toma de riesgos es un arte, un baile con lo desconocido, y es precisamente en ese baile donde encontramos nuestras mayores fortalezas y descubrimientos. La aventura de la isla escondida. Mi relato comienza con mi llegada a una isla remota, conocida solo por leyendas entre los marineros más audaces. La isla escondida, decían, alberga el árbol de la verdad eterna, una entidad mística capaz de revelar el destino verdadero de aquel que se atrevía a tocar su corteza. Sin embargo, llegar a él no era tarea fácil. La isla estaba plagada de pruebas diseñadas para desafiar el espíritu y la determinación del viajero más decidido. El primer desafío, el Valle de las Sombras. Mi primer obstáculo fue el Valle de las Sombras. Cuentan que aquellos que entran son confrontados con sus mayores miedos. Para mí fue el temor al fracaso, una sombra que me había seguido discretamente a lo largo de mi vida. Sin embargo, recordé las palabras de mi maestro: el riesgo no es invitar al peligro, sino abrazar la oportunidad de superar nuestros límites. Con esta reflexión avancé, enfrentando cada sombra, cada temor, hasta que el valle quedó atrás, iluminado por la luz de mi determinada renovada. El segundo desafío, el puente de la incertidumbre.
El siguiente era el puente de la incertidumbre, una estructura que parecía desvanecerse con cada paso que daba. Aquí la toma de riesgo se convirtió en una confianza casi ciega en mis habilidades y en el camino que había elegido. Con cada paso tembloroso aprendí a aceptar la incertidumbre como parte de la vida, reconociendo que cada momento de duda es también un paso hacia la grandeza. El árbol de la verdad eterna. Finalmente ante mí se alzaba el árbol de la verdad eterna. Al tocar su corteza, no encontré destinos revelados ni futuros escritos. En cambio comprendí el verdadero descubrimiento que había conseguido, mi propia transformación a través de los riesgos asumidos. La isla, con sus pruebas, no era más que un reflejo de la vida misma, donde la toma de riesgos nos lleva a conocer nuestras verdaderas capacidades. De vuelta en Miraflores, Bergamoto concluyó: tomar riesgos, queridos amigos, es abrirnos a la vida en su máxima expresión. No se trata de actuar sin pensar, sino de medir y aceptar el desafío, sabiendo que, sea cual sea el resultado, habremos crecido. Los aldeanos escucharon, reflexionaron y finalmente entendieron. Inspirados por Bergamoto, comenzaron a aplicar en sus vidas la toma de riesgos conscientes, descubriendo nuevos horizontes en ellos y en el mundo que los rodeaba. Y así, a través de la historia de Bergamoto y la isla escondida, la aldea de Miraflores aprendió que la toma de riesgos no solo es un camino hacia el descubrimiento externo, sino, lo que es más importante, hacia el crecimiento interno y la autoaceptación. Bueno, pues este es el cuento de hoy de Bergamoto. Ya hemos dicho, Bergamoto y la isla escondida. Y bueno, vamos con nuestro sponsor de hoy, que va a ser nuestro guía burros, las 8 disciplinas del dragón. Las 8 disciplinas del dragón es un método que hemos elaborado para entrenar nuestra cabeza, entrenar nuestra mente y que esté preparada para la toma de decisiones que vaya a favor de la consecución de nuestros objetivos. Y esto es un tema que también podemos hablar largo y tendido, pero sí que es verdad que si os fijáis, vuestra cabeza no está diseñada para que cumpláis objetivos, está diseñada para mantenernos seguros y mantenernos tranquilos. Y muchas veces, pues eso no es lo que necesitamos. Necesitamos que asumir riesgos. Bueno, pues hay que entrenar la cabeza para que no nos domine y cuando de verdad necesitemos asumir un riesgo, pues lo podamos hacer con total confianza, que al final todos vamos a remar en la misma dirección. Y cuando digo todos, digo yo y mi cabeza, porque muchas veces no trabaja a favor de obra. Estas 8 disciplinas, con cosas del día a día, con pequeñas tareas, con el dar cera, pulir cera de Karate Kid, pues lo que hacen es que interioricemos ciertas respuestas para que poco a poco, cuando estemos en directo, pues podamos tomar las decisiones correctas para llegar a nuestros objetivos, para asumir riesgos de manera controlada. Por eso os recomiendo este libro, Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con las 8 disciplinas del dragón. Como os he dicho, es un guía burros, 144 páginas directas al grano. Lo podéis encontrar en las mejores librerías, plataformas online y, por supuesto, en borjapascual.tv o borjapascual.org, donde además, si os animáis por algún otro de esos productos que tenemos ahí, pues podemos haceros una especie de packs para que os salga todo al final
mucho más barato y bueno, pues podáis acceder a mucha más información y formación importantísimos para los emprendedores. Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón. Seguimos con esto de la toma de riesgos. A ver, para mí esta es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en la formación de las nuevas generaciones, de los niños. No creo que tenga que ser una formación reglada, no creo que debamos estudiar la toma de riesgos de manera académica. Creo que es un aprendizaje que hay que realizar en la vida. Muchas veces hay que utilizar esa experiencia que vamos a tener una vez que hemos asumido ciertos riesgos, pero que también podemos inculcar, podemos transmitir a nuestros hijos. Y es que muchas veces vivimos en una sociedad que valora más esa tranquilidad, esa continuidad, ese viaje sin obstáculos, que realmente el tomar ciertos riesgos para poder avanzar y para poder ganar en la vida. Y esa mentalidad pues está dentro de nuestra sociedad fundamentalmente. Yo sé que me escucháis también en los países Sudamérica y Centroamérica. Aquí en España cada vez más hay esa mentalidad un tanto conformista, que bueno, pues lo que considera es que una vida buena es una vida estándar, una vida sin incidentes, una vida tranquila. Sin embargo, pues los que nos dedicamos a esto del emprendimiento tenemos una visión totalmente diferente. Y es muy importante que entendamos que tomar riesgos no tiene nada que ver con tomar decisiones no meditadas, con ser un inconsciente. Hay mucho inconsciente también. Y eso, bueno, pues puede ser parte de nuestro aprendizaje, tomar alguna decisión de manera inconsciente, no evaluar los riesgos y darnos una buena bofetada. Bueno, pues eso nos ayudará a que la próxima vez asumamos esos riesgos de otra manera. No tiene que hacer que no volvamos a asumir riesgos, tiene que hacer que volvamos a intentar asumir riesgos, pero con otra fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula para la asunción de riesgos precisamente es esa, la información. Tenemos que ser conscientes que todo esto tiene que ver con las probabilidades. Cuando yo os hablo de que la formación es importantísima para aumentar las probabilidades en el futuro, que nos estamos mandando probabilidades, posibilidades, soluciones al tú del futuro, lo que te estoy diciendo es precisamente eso. Y es que para que las cosas pasen, nosotros tenemos, bueno, cierto margen de trabajo, cierto, no mucho. Lo que podemos hacer es incrementar las posibilidades o las probabilidades de que algo pase. Fíjate que cuando vas a comprar un boleto de lotería estás aumentando las probabilidades de 0, que es la probabilidad que tienes de que te toque la lotería si no compras, a una cantidad un poquito más pequeña, pero que ya existe. Si en lugar de comprar un boleto, pues compras 100.000, pues seguramente has incrementado muchísimo la probabilidad de que te toque esa lotería. ¿Te va a tocar? Pues seguramente no. Solo has incrementado las probabilidades. Después, pues hay 1000 circunstancias que no controlamos. Lo que sí controlamos, las probabilidades. Así que tenemos que asumir riesgos en función de esas probabilidades que vamos a tener de que ese riesgo que asumimos pues nos salga bien. Muy importante que cada vez que vamos a asumir un riesgo seamos capaces de hacer un análisis de esas probabilidades y qué podemos hacer para aumentar esas probabilidades antes de tomar ese riesgo. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el minuto 1 que estamos estudiando tomar un riesgo, tenemos que aceptar las consecuencias. Cuando asumimos un riesgo, tenemos posibilidad de conseguir unos objetivos, de llegar a un sitio donde queremos llegar y otras de no llegar. Y podemos tener 99% de posibilidades de conseguir algo y un 1% de que no, y que finalmente sea que no. Así que tenemos que empezar a asumir las responsabilidades desde el principio. Eso también diferencia a alguien que toma decisiones sin información y que es un inconsciente. ¿Por qué? Pues porque en ningún caso ha evaluado cuál será el resultado si no consigue sus objetivos. Así que pensar que no lo vamos a conseguir y por eso no tomamos riesgos es igual de grave o de peligroso que asumir riesgos porque pensamos que sí lo vamos a conseguir.
No es cuestión de pensar, es cuestión de que podamos analizar, por un lado, ese riesgo de que no nos funcione y por otro lado, ese coste de oportunidad de que efectivamente lo consigamos. Bueno, pues tomando esas decisiones de manera consciente, estaremos trabajando esa percepción del riesgo. Y después tenemos que ser conscientes de que cada uno con su personalidad tiene un grado de asunción de riesgo. Por eso cuando te dicen, no, es que esta inversión es muy arriesgada, y hay gente que aún así entra a ese tipo de inversión. Tampoco sabemos el resto de sus inversiones en qué grado de riesgo están. Seguramente puede asumir inversiones de más riesgo porque tiene un capital o una gran parte de sus inversiones las tiene en zonas de menos riesgo. Y al final el riesgo global pues se diluye. Quiero decir, tenemos que ser conscientes de que cada persona tiene unas condicionantes para el riesgo diferentes, una estrategia anterior, una situación anterior, pero bueno, también debemos saber que el riesgo se entrena. ¿Y se entrena cómo? Asumiendo riesgo. ¿Y se entrena siempre para ser más arriesgado? No, pero seguramente se entrena para ser capaces de elegir, y elegir cada vez mejor, esas oportunidades en las que nos vamos a arriesgar, siendo conscientes de los riesgos que tiene cuando nos arriesgamos y la cosa no funciona. Entre ellos, que seguramente pues, pueda haber un coste de oportunidad. Si yo invierto mi dinero en esta inversión, pues no lo estoy invirtiendo en otra que me puede llegar mañana, y no solo puede ser que esa inversión que he hecho no salga bien, sino que además he perdido la oportunidad de otra que parece que... Esto también nos digo una cosa, que nos lleve a la inacción. Hay que tomar decisiones y sobre todo a asumir sus consecuencias. Y una vez tomada la decisión, pues la tenemos que ir revisando, tenemos que ver cómo va, pero luego no hay que crear esa culpa por habernos equivocado a la hora de tomar una decisión, porque seguramente no nos hemos equivocado. Los parámetros eran los correctos, había suficientes probabilidades para tener éxito y bueno, pues si no lo teníamos eran compensados con ese coste de oportunidad que tendría el no habernos metido en esa oportunidad o en ese riesgo. Bueno, hoy ha ido un poquito más larga la reflexión. El tema del riesgo es apasionante y sobre todo cómo hacer que ese riesgo forme parte de nuestra vida desde pequeños. Hay que asumir ciertos riesgos y sobre todo nunca hagáis sangre de quien acepta riesgos, sobre todo si lo hace de una manera consciente. Si es un inconsciente, pues hay que enseñarle a evaluar los riesgos. Pero si lo ha hecho de manera consciente y no ha funcionado, pues bueno, ya funcionará. Ya funcionará la siguiente toma de decisión y bueno, pues es parte de aprender a vivir con el riesgo. En el fondo, como dice Bergamoto aquí, tenemos que tener en cuenta una cosa que bueno, para mucha gente es terrible. Y es que tenemos que aprender a vivir con el riesgo, porque todo al final ahí fuera es riesgo. Incluso lo que consideramos que no lo es riesgo. En fin, nos vemos mañana, lunes, que vamos a volver a nuestro emprendimiento y hablaremos de, bueno, pues todas esas técnicas para trabajar nuestra cabeza, nuestra mente. En este caso ya sabéis que estamos hablando de técnicas de calidad. Así que como nos vemos mañana, pues te voy a decir lo que te digo todos los días. Fíjate, nos hemos ido casi al podcast estándar. Bueno, en fin, mañana más. Reflexiona este domingo sobre esto de la asunción de riesgos y pregúntate cuál es tu grado de riesgo a la hora de tomar decisiones. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.